Hola hermanos, estamos listos para compartir el devocional de hoy y estamos en el libro de Jueces. Vamos a comenzar el capítulo 12, continuando una historia de Jefté. De hecho aquí termina la historia de él, que es una historia, es extraño lo que está pasando aquí para nuestros ojos hoy, pero Dios siempre tiene verdades en toda su palabra, por eso está aquí en la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que también nos llama la atención cuando necesitamos poner los ojos en ti, nos hace volver a ti y un poco queremos que hables en nuestra vida siempre de esa u otra manera, en el nombre de Jesús, amén. Pasa que en nuestra vida cristiana nosotros a veces estamos tranquilos, contentos y no es para menos. Somos del Señor, estamos en Cristo y tenemos la esperanza segura de que vamos a estar eternamente con Él, estando desde ya aquí en la iglesia y también en el cielo. Y uno dice, bueno, entonces ¿de qué tenemos que preocuparnos? Y claro, tenemos muchas preocupaciones y tenemos reuniones de oración donde planteamos nuestras preocupaciones delante del Señor, esperando que Él en su voluntad las atienda, si es lo que el Señor quiere. Y tenemos también esa confianza de poder ir al Señor en oración. Pero hay otra parte, mientras estemos acá, en esta tierra, que también está funcionando, pero que muchas veces queremos hacer oídos sordos. Y uso esta palabra oídos con su qué. ¿A qué me refiero? A las situaciones de pecado, a las situaciones que nosotros, porque son de nosotros, llamémoslo así, nos parecen normales, pero cuando las confrontamos con las escrituras, o al revés si quieres, cuando las escrituras te hacen ver el tema, o nos molesta, no nos gusta, o nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay una confrontación, y eso es lo que hace la palabra del Señor muchas veces también en nuestras vidas, porque está ese componente, como les dije, tenemos el gozo eterno en Cristo, gracias Señor por eso. Tenemos dificultades, pero tenemos también la confianza de ir al Señor en oración. Gracias, Señor, por eso. Pero también el Señor nos dice, ustedes siguen siendo pecadores. Y yo quiero que sus vidas vayan siendo conformadas más y más a Cristo, cada vez más lejos del pecado, para que mi gloria, dice el Señor, se manifieste a ojos de quien quiera por medio de un pecador que está siendo transformado. Ese es el propósito del Señor que nosotros debemos perseguir también en nuestra vida. Entonces podemos analizar estos tres componentes, ¿no? El gozo de la esperanza eterna, la confianza de llegar siempre a la oración en Él y la confrontación necesaria por nuestros pecados. Y esto es lo que muestra un poco el pasaje de hoy. Vemos en el libro de Jueces que Israel, o llamémoslo así, el siervo de Dios, como la nación completa, está siendo de alguna manera confrontada por el Señor por causa de su pecado. Y los lleva a una situación límite en que están desesperados y se acuerdan del Señor, ruegan al Señor, el Señor les envía un libertador, un juez, para ayudarlos en el problema, pero al mismo tiempo en esa ayuda les hace ver el problema. Ustedes no me obedecieron, ustedes están yendo en pos de otros dioses, y les va contando el porqué de la causa. Por lo tanto no son ciegos. El tema es que a veces son sordos. Y Dios obra por medio de otras naciones paganas que quieren el mal para su pueblo, para afligirlo. Y estas otras naciones hablan a Israel también. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Jefté, que el rey amorreo le va a decir algunas cosas. Antes de él, los mismos ancianos de Galaad que lo rechazaron, le va a decir otras cosas. Los amonitas también hablan y dicen otras cosas, y el mismo Jefté también habla para decir otras cosas. Y la pregunta, ¿cuál es la voz que prevalece? Porque a veces estamos tan afanados en las cosas que nosotros queremos, que yo quiero imponer mi punto de vista. Soy yo el que tengo la razón, ¿por qué no me oyes? Oídos. Por eso le dije, no dije porque sí la palabra oídos. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué voz estamos oyendo día a día? ¿La voz de mi corazón, que es engañosa? ¿La voz de Dios, que es perfecta? ¿O la voz de otros, que a veces puede que me ayuden y a veces puede que no me ayuden? ¿Cómo puedo discernir lo que yo debo escuchar?
Bueno, y lo primero que nos enseña el pasaje es, tenemos que tener un tiempo, dedicar un tiempo a escuchar la voz de Dios solamente. Leer la palabra. Como dijo alguien por ahí, si quieres oír la voz de Dios, lee la palabra y vas a escuchar la palabra de Dios. Pero tienes que darte un tiempo para eso y meditarla en por qué está diciendo lo que está diciendo. Y incluso en textos difíciles como este, porque vemos antes, ¿no?, que Jefté hace un voto que recae lamentablemente en su hija. ¿Y por qué hizo un voto de hacer un holocausto con una persona? Si Dios aborrece eso. Y vemos por un lado que Jefté quiere hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado la niega o va en contra de lo que Dios dice. Porque ¿a quién está escuchando? Ese es el problema que tiene Jefté. Y de repente se apasiona tanto con lo que está viviendo, incluso en cómo Dios lo está usando, que se olvida de lo que Dios dijo. Qué terrible. Y la pregunta es, bueno, ¿y a nosotros nos puede pasar algo así? No de matar a otra persona, sino que de olvidarnos de lo que Dios dijo y pensar que lo que yo pienso es lo que Dios dijo, cuando no es. Y es un poco la enseñanza que yo veo que quiero compartir con ustedes hoy. Y lo vemos reflejado en el capítulo 12. De tanto oír cosas que parece que son, pero no son, voy a tomar caminos equivocados. Y en esos caminos equivocados voy a ir a confrontaciones que no corresponden. El gran mandamiento que dejó el Señor Jesucristo para la iglesia es: amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Por lo tanto, lo que tiene que prevalecer en la iglesia es el amor a Cristo, y en Cristo el amor los unos a los otros. Prevalecer. O sea, eso tiene que ser lo notorio. Sin embargo, vemos aquí en el capítulo 12 que por estar escuchando cosas y mareándose esto con esto y con esto otro, olvidamos para qué fuimos llamados. Y dice en el versículo 1: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Y parece una pregunta lícita, pero la siguiente frase dice claramente que la pregunta es un juicio. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Entonces no es una pregunta en realidad, es un juicio. ¿Y por qué Efraín está enjuiciando a Jefté? Porque quizás qué cosa está oyendo. Está oyendo quizás su propia soberbia de decir: nosotros somos lo importante y no tú. Como le dije al principio, yo tengo la razón, tú no, escúchame. A lo mejor Efraín está haciendo eso. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano, y los trató de cobardes, que no es un tema menor para el contexto que estamos hablando acá en el tiempo de jueces, o en este tiempo de Israel. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Y nuevamente, lo que parece una pregunta lícita, como normal, viene a ser un juicio, porque lo que termina Jefté después es atacar a Efraín. O sea, ustedes me quieren matar a mí, pero yo los quiero matar a ustedes. ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con lo que Dios estaba haciendo? ¿Tan rápido se olvidaron? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con lo que el Señor quiere de nosotros, con la enseñanza bíblica que nos da todo el tiempo, con todo lo que tú lees de la Biblia día a día, por medio de devocionales, por medio de la lectura diaria? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está funcionando en tu vida? Parece que está funcionando según tú en lo correcto, pero estás yendo en lo incorrecto. ¿Has visto cómo se confronta eso que tú deseas, que tú piensas, respecto a lo que Dios dice en su palabra? Y es una buena pregunta. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, tengo que ir al Señor y, como te dije, parar el tiempo, dejar de escuchar voces, incluyendo la mía, para escuchar solo la voz de Dios, porque lo que viene es terrible. Y hay una guerra entre hermanos, y lo que se dicen entre ellos es espantoso. Unos se tratan de cobardes, otros que arrancaron. Bueno, el tiempo, o sea, hablando de la idiosincrasia de los hebreos en este tiempo, es duro, es muy duro. Es acusarse fuerte. ¿Y cuántas veces nosotros a veces, sin decirlo, pensamos así de otro hermano?
Y es un tema para reflexionar, no para esconderlo. ¿Sí? No para decir, oh, tengo vergüenza de esto, mejor lo escondo. No, tengo vergüenza de eso, Señor, perdóname. Ir al Señor en arrepentimiento y decir, Señor, limpia mi corazón porque esto que yo sé que tengo, que yo quiero ocultar, tiene que ser expuesto delante de ti porque tú conoces el corazón de todos. Es tu obra la que tiene que prevalecer, esa que es de amor, no lo que yo siento, no lo que yo pienso. Necesitamos mucha ayuda del Señor para no caer en estos males que parten de la forma más terrible, con la hija de Jefteo, ¿no? Por estar escuchando lo que no corresponde y por emociones diversas caer en una promesa terrible. No nos vayamos a equivocar, porque la posibilidad que lo hagamos es muy cierta. La forma de no equivocarnos es apegarnos solo a la palabra de Dios, someternos solo a la palabra de Dios y obedecerla toda nuestra vida. ¿No es fácil? No, no es fácil. Necesitamos la ayuda del Señor. Oremos por eso. Dios te bendiga.